Seguimos en la noche. Las prácticas del grupo terrorista Sendero Luminoso contra la población civil se extienden al reclutamiento de menores. Y aunque este crimen ya había sido denunciado y condenado por la Comisión Investigadora de la Verdad y la Reconciliación en el 2003, las autoridades han denunciado que la organización criminal sigue secuestrando a los niños con el fin de utilizarlos en labores de vigilancia, transporte de armas, espionaje e incluso como combatientes. Criaturas que ellos no tienen culpa de nada, ¿no? Simplemente son víctimas de unas circunstancias infelices que les ha tocado vivir. En julio de este año, el Ejército de Perú rescató a 10 niños que estaban secuestrados por Sendero Luminoso. Esta organización terrorista recluta a menores de edad para perpetrar ataques contra el ejército en su zona de influencia, el Valle del Río Apurímac y conocido como el Braem. Esta práctica ejercida por el grupo criminal fue condenada por UNICEF, que el pasado mes de abril rechazó la participación de niños en cualquier situación de conflicto armado. La utilización de niños y adolescentes por parte de Sendero Luminoso constituye una violación de la Convención de los Derechos del Niño y los coloca frente a una situación de vulnerabilidad extrema que afecta a su desarrollo emocional, social, cognitivo y físico. El reclutamiento de menores de edad por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso no es un fenómeno reciente, así lo informó un estudio de la Comisión de la Verdad, grupo encargado de investigar los crímenes cometidos durante el periodo de violencia comprendido entre 1980 y el año 2000. Sendero Luminoso no tuvo una estrategia sistemática dirigida a atacar a algún grupo etario en particular. Sin embargo, como práctica dirigida específicamente contra menores, se presentó durante los secuestros y reclutamientos forzados. Asimismo, en este informe del 2003, la Comisión pide la protección de los menores de la participación directa o indirecta en el conflicto. De este modo se protege a los niños y niñas de la participación, no solo en el enfrentamiento o combate, participación directa en las hostilidades, sino de otras formas de participación, como la vigilancia, guías, limpieza y transporte de armas, espionaje, participación indirecta en las hostilidades. A pesar de estas advertencias formuladas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el reclutamiento de menores sigue siendo una más de las prácticas de la organización criminal Sendero Luminoso en contra de la población civil. En Bogotá, Colombia, señor John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa. Aquí vemos el otro fenómeno del reclutamiento de menores que sin duda está ligado a factores sociales, como lo comentaba el congresista, y al olvido político, pero se convierte en un caldo de cultivo para que el grupo Sendero Luminoso pueda empezar a crecer de nuevo, a utilizar a estos niños para no solamente reclutarlos, adoctrinarlos, sino que terminen haciendo parte de sus filas. Y creo que en eso en Colombia tenemos una experiencia muy dolorosa que aún hoy en día se está viendo. Yo quisiera también llamar la atención, paralelo a esto, con que si bien Sendero no representa ahora una amenaza, el narcotráfico sí lo está dinamizando mucho y hace poco hubo un incidente en el departamento de Loreto, creo que con muertos, en donde gente al parecer de Sendero estaba tratando de llevar a una comunidad para que sembrara cocaína, sembrara coca para ellos procesarla, y hubo una confrontación ahí. De modo que la presencia de niños, que también es muy usual en los carteles de México, especialmente en el cartel de Sinaloa, que tiene tantos vínculos con Sendero Luminoso, es una dolorosa realidad de esta situación que, como vuelvo a repetir, a menos que se afronte mancomunadamente, no va a haber posibilidades de erradicarla y por el contrario va cada día a coger más fuerza. Sí. El empleo de armas sofisticadas que compran con el dinero del narcotráfico, el reclutamiento de niños aprovechando las condiciones económicas y sociales y de falta de educación de todas estas regiones, y la vinculación con grupos extraterritoriales, carteles extraterritoriales de México y de Colombia. Hace poco en una discusión que tuvimos decían, no, ya las FARC no puede colaborar con Sendero Luminoso. Bueno, que lo diga el señor congresista, cuántos colombianos han sido capturados en estos laboratorios en la región del Braem, y cuántos de alguna manera de esos colombianos pues están colaborando con Sendero Luminoso. De modo que estos factores comunes son los que tenemos que analizar en conjunto. Señor John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Un placer.
Quiero preguntarle al congresista Salazar en Lima. También es evidente por la información encontrada en los computadores de los abatidos cabecillas de las FARC como Raúl Reyes, pues este vínculo que había entre Sendero Luminoso y las FARC, y ahí había asesoría militar, asesoría estratégica, muy posiblemente recomendaciones también del reclutamiento de menores, y revisábamos este caso de unos 20 niños que fueron secuestrados por el grupo armado. ¿Hasta qué punto está extendiéndose este factor en las áreas rurales en el sur de Perú? Bueno, les explico un poco el tema. José Quispe Palomino, que es el hermano, el mayor de todos ellos, porque hasta su padre fue terrorista y sus hermanos son terroristas, esta gente empezó a preparar desde hace 8 años a pioneritos, es decir, menores de edad que pueden ser hijos de los mismos combatientes de Sendero Luminoso, y con la finalidad de poder estrechar el cerco a la inteligencia humana realizado por la Policía Nacional. Estrechar el cerco porque ellos conocían de lo que venía sucediendo en el otro valle importante que era el Guayaga con Artemio, porque Artemio se le fue poco a poco capturando a todos sus mandos militares y políticos, y de esa manera, al fin y al cabo, Artemio se quedó solo y el Estado lo captura. Esa experiencia para ellos hace que necesariamente tengan cuadros desde muy niños para ir consolidándolos en favor de esta organización criminal. Este es un delito abominable, indudablemente, la utilización de los niños. Sí. Pero estamos viendo la utilización de jóvenes, por ejemplo, en el Perú, el tema del sicariato era un delito que lo estamos viendo con fuerza en los últimos 2 años, lo estamos viendo con mucha fuerza, la utilización de menores de edad, y que indudablemente esto nos hace a nosotros reflexionar en que necesariamente tenemos que tener una protección al menor y la radicalidad en las normas que tengamos que castigar drásticamente a las organizaciones o a las personas que utilizan a estos niños. Muy grave, congresista, lo que está pasando en el Perú. Ojalá, como usted lo diga, sea un llamado para que las autoridades reflexionen sobre la batalla, no solo militar, sino política y social, que tiene que darse en esta zona del BRAE, donde estaría resurgiendo Sendero Luminoso. Muchas gracias, congresista, por habernos atendido aquí en el programa. Gracias a ustedes. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos colombianos. Muy amable. Y a todos nuestros televidentes, les agradecemos por haber estado con nosotros hoy en el programa La Noche. Síganos y envíen sus comentarios en www.ntn24.com, en Twitter en @ntn24, también en @segurizati ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan una muy buena noche.